La Tejeduría, conversaciones que hilan territorios. Hola, estamos en un nuevo capítulo de La Tejeduría, conversaciones que hilan territorios. Hoy nos convoca el tema de el panorama de los derechos humanos en Antioquia. Tenemos como invitado a Carlos Zapata del Instituto Popular de Capacitación. Muchas gracias, Carlos Zapata, por venir a este espacio. Johan, no, muchas gracias a ti por la invitación. A todas las personas que escucharán este podcast, les damos una bienvenida y esperamos pues que podamos tener un momento de conversación sobre preocupaciones de los derechos humanos en la región. Gracias, Carlos. Primero nos gustaría conocer un poco qué hace el IPC, cuál es tu rol dentro del IPC y focalizar un poco el Observatorio de Derechos Humanos y Paz, qué es lo que vienen haciendo ustedes desde allí. Ok, el Instituto Popular de Capacitación es una organización no gubernamental que nace en el año de 1982, en una época muy difícil, cuando en Colombia teníamos un estatuto antiterrorista que desconocía los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y sobre todo los activistas políticos. Entonces empezó como una organización de denuncia y de formación en educación popular. 43 años después, el IPC ha venido desarrollando acciones desde los pilares que defiende, como son la democracia, la paz, los derechos humanos, la educación popular, la justicia económica y social. Ahora reforzamos el trabajo, ya estamos hablando de un enfoque mucho más integral de derechos, donde concebimos la naturaleza también como sujeto de derechos. Estamos integrando, tenemos una integración de todos los derechos, tanto de los de las personas como de los de la naturaleza, como decía anteriormente. Entonces, desde esa perspectiva, el Observatorio de Derechos Humanos viene haciendo, por un lado, seguimiento a la vulneración de derechos humanos en el marco del conflicto armado y otras expresiones de violencia, pero también venimos haciendo seguimiento y otro tipo de acciones a los diferentes conflictos socioambientales que se están presentando, sobre todo en la cuenca del río Cauca. Hacemos parte de la comisión, como dentro del equipo asesor de implementación de la sentencia del río Cauca como sujeto de derechos, y eso nos lleva entonces a tener como un observatorio, como te digo, hace un seguimiento integral tanto a derechos civiles y políticos como a los derechos territoriales y las afectaciones a las comunidades, sobre todo a la población civil. Listo. Ahora quisiera que nos adentráramos un poco a partir de esta información que ustedes analizan y esos informes que ustedes año a año sacan, centrarnos un poco en cuál es el panorama hoy de los derechos humanos en Antioquia y que podamos hacer zoom o conversar un poco más sobre subregiones que hoy presentan una dinámica de violencia mucho más compleja o mucho más escalada, si se quiere. Muy bien, Johan. O sea, yo creo que de entrada podemos partir por la conclusión. Tenemos un escenario cada vez más complejo en materia de derechos humanos en la región antioqueña, ¿cierto? Hay unas más complejas que otras y estoy de acuerdo en que podemos hacer el zoom. Nosotros, digamos, en el observatorio hemos optado por digamos que hacer el análisis de los territorios desde tres tipos de escenario. Un escenario que son territorios que todavía están inmersos en la lógica del conflicto armado interno colombiano. Son en muchos casos territorios PD, o sea, de los cuales salió la extinta guerrilla de las FARC, pero que llegaron a coparlo otros actores armados, ¿cierto? Es el primer escenario. Un segundo escenario, podemos hablar de un escenario donde ya hay confrontación y control del territorio de la población de lo que podemos llamar grupos armados criminales, otros los llaman grupos armados de alto impacto, otros los llaman grupos armados organizados, otros grupos organizados, en fin, toda esta gama, para no entrar pues en discusiones sobre las nociones, de que podemos estructuras al margen de la ley que no hacen parte del conflicto armado, ¿cierto? Que vendrían ser como el rango de estructuras armadas criminales. Y hay un tercer territorio, en todos tres hay vulneraciones de derechos humanos, en este tercero son más invisibles porque hay control hegemónico de un solo actor, pero igual allí vemos extorsiones, vemos constreñimiento a la participación de las personas, vemos restricciones a la movilidad, vemos otro tipo de exacciones, otro tipo de, digamos que de rentas criminales, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir qué subregiones pueden estar
en un escenario de riesgo, que sus regiones pueden estar en otro. Listo, y ahora si nos vamos entonces a analizar esas subregiones que presentan confrontaciones, por ejemplo, que creo que en algunas los índices de homicidios, por ejemplo, han venido subiendo, o situaciones como las masacres, la persecución a líderes sociales ha venido en aumento. Entonces, si focalizamos esas subregiones, ¿cuáles son hoy las que presentan mayores desafíos en términos de seguridad y orden público? Muy bien, siguiendo ese esquema de los escenarios, en materia de conflicto armado interno, nosotros tenemos que las subregiones más problemáticas en este momento son el norte, el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, ¿cierto? Como les decía, aquí hay 16 municipios PEDED entre estas 3 subregiones. Son los municipios más afectados, ¿cierto? Vemos que en el norte vemos que hay presencia tanto de el residual de las FARC Frente 36 y en apoyo con el 18. Ellos se mueven en un corredor que va entre Valdivia y la serranía de San Lucas prácticamente. En los municipios más afectados en esta dinámica son San Andrés de Cuerquia, Ituango y Valdivia, ¿cierto? Particularmente lo que llaman la zona de Chorros Blancos, ¿cierto? Allí hay una disputa muy fuerte entre las AGC, o Clan del Golfo, como también lo denominan, pero también hay una disputa entre la fuerza pública con las guerrillas, el 36 como en particular y el 18. Y también ha habido enfrentamientos ya de fuerza pública contra AGC. Entonces, el escenario en el norte es bastante complejo. Inmediatamente hay un escenario que está completamente afectado con esta dinámica, que es el sur del Bajo Cauca. Eso básicamente compromete el corregimiento de Barro Blanco, que ha presentado hechos de desplazamiento forzado y de confrontación entre AGC y ELN. Y aquí ya vamos a tener una presencia mucho más activa del ELN. El ELN apoya a las disidencias en esta otra parte de norte, pero llegamos ya en la parte del Bajo Cauca, de Puerto Valdivia, prácticamente por el sur de Tarazá, el sur de Cáceres, el norte de Zaragoza, se va a mover mucho el ELN con el apoyo del 36. Es un territorio que ellos tienen muy controlado y, como les digo, les permite la movilidad hasta la serranía de San Lucas, en los límites con el Bagre y Remedios. En Cáceres, el territorio de, bueno, en el mapa dice Vejecuillo, pero hay más o menos 12 veredas con un potencial minero enorme, desde hace rato están siendo explotadas sin títulos, ¿cierto? Y también tenemos ahí que hay producción cocalera, y entonces ahí hay muchos combates entre ELN, FARC y AGC, y han provocado varios desplazamientos forzados en el último año. Y por otro lado, vamos a tener la zona minera, ¿cierto? Cada vez más, y esa ha sido, digamos, que la variante un poco desde la firma de los acuerdos hasta nuestros días, es que el precio del oro está por las nubes. Ya ha alcanzado un récord de más de $4,000 el precio de la onza, es un valor muy obsceno. Pues eso está haciendo que básicamente la mano de obra y la actividad económica de los grupos armados se esté concentrando en estas regiones del centro, más en la producción aurífera ilegal o informal, que en la propia producción cocalera, ¿cierto? Entonces, se están disputando las minas, esas minas que pueden estar entre el Bagre, entre Zaragoza, entre Remedios y Segovia, ya en el nordeste. Eso está generando un escenario de conflictividad muy fuerte que compromete, como les digo, además de la cuenca del Cauca, las cuencas del Nechí y las cuencas del Bajo Porce. Entonces, ese escenario es en este momento el más conflictivo y, como te digo, lo está movilizando la minería. Ya podemos hablar del segundo escenario, ¿cierto? Sí, ahí adentrándonos también en entender un poco esa dinámica más asociada a la criminalidad o al crimen organizado, que ahí hemos leído un poco el desborde de la violencia del Valle de Aburrá hacia varias subregiones, es el caso del oriente, el suroeste antioqueño, un poco cuál es la dinámica y los asuntos que se presentan allí. Sí, como tú bien lo apuntas, Joan, el escenario ha consistido más en la expansión de las dinámicas conflictivas urbanas del Valle de Aburrá hacia las regiones más cercanas, como son el suroeste, el oriente y el nordeste cercano.
bueno, y también parte del norte, porque aunque son tranquilos los municipios lecheros de San Pedro, Belmira, eso es una ruta importante que conecta precisamente hacia el Urabá, la salida hacia el norte, en un circuito también hacia el Pacífico. Entonces, es una clara ruta del narcotráfico. Pero nosotros que estamos observando que hace más de 10 años, cuando, digamos, se extraditaron los capos de la SAUCE, que en últimas también eran los capos del narcotráfico en Colombia, digamos que los grupos colombianos perdieron el control internacional de los narcóticos. Ya básicamente están a partir del año 2012 mediados por los mexicanos. Y obviamente un gramo de lo que llaman perico, aquí en la calle Medellín se consigue entre 10 y 20 mil pesos, pero en Miami lo vas a conseguir entre 100 y 120 dólares. Entonces eso, aunque dice que ha bajado un poco, porque hay una sobreoferta también de otras drogas como son las sintéticas, que ven en una curva de ascenso impresionante en estos mercados, el norteamericano y el europeo. Entonces, ¿qué han hecho los grupos colombianos después de que han perdido esa hegemonía o ese poder de comercio internacional? Ampliar los mercados ilícitos de consumo a nivel interno. ¿Hacia dónde? Hacia zonas semiurbanas y rurales. Entonces, por ejemplo, desde hace 15 años sabemos que han estado penetrando en el suroeste antioqueño, básicamente convirtiendo las fincas, las haciendas cafeteras en épocas de cosecha en plazas de vicio. Han logrado que gran parte de la población recolectora se haya vuelto adicta al bazuco, y con ello entonces se ha generado una problemática social muy fuerte, y detrás de ello entonces llegan los grupos armados a instalar, como te digo, incluso la plaza en la finca. Es una situación compleja porque entonces las masacres que hemos tenido en el suroeste han estado muy ligadas a este patrón, ¿cierto? A estas rentas criminales y sobre todo asociadas al microtráfico. Poco se ha hecho realmente por reconocer y visibilizar esta problemática de drogadicción, y eso entonces ha fortalecido y estimulado la permanencia de estos grupos, porque en época de cosecha y traviesa, muchos miles de millones de pesos cambian de manos en efectivo, y eso está llegando a estos grupos organizados. En el oriente vamos a tener algo similar, pero no relacionado con la cosecha cafetera, pero sí con el turismo. Entonces ya las estructuras armadas de Medellín se asocian con las locales, les entregan precisamente armas y el producto para que empiecen ellos a vender estupefacientes. Y bueno, y como no están en nómina realmente, ya esto es realmente un ejercicio más reticular, son redes, estos consiguen la droga, se la entregan a estos los venden, le pagan a estos, pero entonces si no hacen suficiente, les toca entonces recurrir a otras estrategias de financiación. Y ahí es cuando llegan las extorsiones, ahí es cuando llega la participación en la cartelización de algunos productos básicos de la canasta familiar, cuando llegan las vacunas, bueno, entre otras formas que tienen estos grupos armados. Y en este momento, esa confrontación está plenamente abierta en el suroeste y oriente, entre estructuras del Valle de Aburrá, denominadas de la Oficina del Valle, y estructuras asociadas a las AGC o Clan del Golfo. En los dos municipios, en las dos subregiones, se está viendo esta disputa en varios municipios, ¿cierto? Y eso está básicamente deteriorando muchísimo la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Sí, a mí me gustaría que hiciéramos ahí un poco de profundizar un poco más la situación del suroeste, porque desde las organizaciones sociales acompañamos procesos en el territorio de preocupación, porque además hay un cruce también entre conflictos socioambientales y dinámica de la violencia. Las últimas comunicados que han salido sobre el caso de Jericó, sobre la presencia de las AGC, es un poco que hagamos primero en el suroeste, un poco cómo están dialogando esos conflictos socioambientales y las conflictividades armadas, y luego hablar en el caso del Oriente, que implica esa articulación entre el paramilitarismo viejo, el Magdalena Medio, con las AGC. Eso ha cambiado un poco también el escenario y la dinámica. Bueno, preguntas bastante gruesas y complejas. Empecemos por el suroeste, porque el suroeste yo creo que viene siendo afectado por diferentes dinámicas, como tú lo señalas, no son dinámicas únicamente criminales y de rentas,
porque entonces hemos sido testigos de cómo ha habido un proceso muy rico de defensa del territorio, sobre todo ante los intereses extractivos que están evidenciando, por un lado, empresas mineras como AngloGold Ashanti, que a pesar de que gran parte de la población se resiste a cambiar su vocación de agrícola a minera, y con todos los impactos sociales, ambientales y económicos que eso implica, ha habido ahí entonces unos poderes económicos que se resisten básicamente a aceptar esa consideración y ese llamado popular, y sobre todo de los campesinos que hacen parte de los polígonos de explotación. Entonces, extrañamente, a la par que un proceso judicial que nosotros denominamos un falso positivo judicial, porque lo que se está haciendo es criminalizar la protesta social por una agente, digamos, del ministerio, de la fiscalía, una fiscal que es de Gaula, acusando a unos campesinos que básicamente lo único que han hecho es defender su territorio. Entonces, cómo el conflicto socioambiental se criminaliza. Y a la par que se criminaliza la protesta social, vienen las amenazas, vienen las intimidaciones de actores armados. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿quién está enviando a los grupos armados a generar esta intimidación, esta amenaza a los procesos sociales de base? Porque es claro que ellos tampoco responden a intereses propios y que por sí van censurando a las personas, porque si no estarían metidos en todos los conflictos sociales del país, y no es así. Siempre los estimula un tercero, un actor. A eso vemos el conflicto que se está presentando, que se han descubierto más de 37.000 hectáreas de acuíferos que están sobrepuestos en un 80% con solicitudes mineras en el suroeste antioqueño. O sea, si la gente realmente en Jericó cede ante la pretensión de la AngloGold Ashanti, eso es un patrón que desencadenaría que el 80% del territorio que tiene una vocación agrícola, que tiene agua bajo el suelo, unos importantes acuíferos, se convierta básicamente en unos polígonos mineros, de explotación minera. Es un cambio radical en el paisaje, en la cultura, y esto entonces nos preocupa mucho, que actores armados que supuestamente solo ejercen la criminalidad estén haciendo persecución política contra los líderes sociales, al igual que la fiscalía y al igual que la gobernación de Antioquia, porque no, yo creo que los que estuvimos en la audiencia, precisamente donde las ministras, tanto de agricultura como de medio ambiente, presentaron las áreas para la producción de alimentos y la reserva temporal para los acuíferos, vimos la hostilidad de la dirigencia antioqueña contra las ministras y contra incluso las personas que solicitaron desde la comunidad este tipo de áreas protegidas. Entonces, sí, el suroeste tiene la complejidad de una problemática social muy fuerte a partir del consumo de sustancias psicoactivas que aprovechan las finanzas de los grupos armados, pero élites políticas y económicas aprovechan la presencia de esos grupos armados para intimidar a los que legítimamente defienden su territorio. Entonces, me parece, Johan, que es compleja la situación del suroeste. También las compañeras nos están evidenciando un aumento inusitado de las violencias basadas en género, una problemática bastante compleja donde intervienen no solo las violencias al interior de la familia, sino que estos grupos cada vez empiezan a explotar los cuerpos de las chicas. Y eso es muy complejo porque actores armados y minería recurren mucho a este tipo de prácticas de explotación sexual y comercial de mujeres, incluso de niñas, niños y adolescentes, generando una problemática que estamos viendo en los territorios mineros del Nordeste y el Bajo Cauca, y que ahora empieza también a observarse en zonas donde también se viene produciendo minería ilegal en el suroeste, porque realmente son pocos los títulos mineros que hay. En el suroeste, digamos, la explotación tradicional ha sido la nefasta explotación del carbón, porque sabemos que eso tiene unas consecuencias enormes para la salud, imagínense más para las personas que viven de estar metidos allá en estos socavones, allá en la cuenca del Sinifaná, pero de resto el territorio no ha tenido minería, y entonces por eso es que nos preocupa que por la fuerza quieran cambiar la vocación cultural y política y social de un territorio dedicado
a la agricultura y al minifundio, que no quiere caer en la codicia y en un latifundio minero, que es la propuesta que le están haciendo a ese territorio. Y ahora si nos vamos al caso del Oriente, donde también hay recientemente se ha sabido la articulación de lo que en su momento se llamó Clan Oriente y las AGC, y eso implica unos cambios también en la conflictividad en el Oriente antioqueño, mucho más como en confrontación con otras estructuras más que vienen avanzando desde el Valle de Aburrá. ¿Qué podemos leer ahí también en esa articulación AGC Clan Oriente como dos experiencias paramilitares también en el país? Sí, lo que pasa en el Oriente es bastante complejo, Joan. Lo que nosotros hemos venido observando que no es que se haya presentado la reconfiguración del bloque metro, como alguna vez lo señalaron en su momento en medios. No, lo que se está presentando es la reconfiguración del bloque Magdalena Medio. Y eso es bastante preocupante porque las AGC o Clan del Golfo, entonces realmente se están fortaleciendo significativamente su presencia en este territorio. Es bastante evidente los hechos que vemos desde el año pasado, que vuelvan a ocurrir masacres en el Oriente Antioqueño, que era un evento algo que no estaba extinto, pero realmente se estaba viendo poco ya en esta subregión, no como a principios del 2000, que era un pan nuestro de cada día. Esto estaba mucho más regulado. Han vuelto el asesinato y la persecución a líderes sociales en el Oriente. Y entonces, como tú lo señalas, tenemos esos dos elementos. Una reconfiguración del paramilitarismo muy fuerte, pero una expansión de la criminalidad organizada, fomentada por las AGC Clan del Golfo, que todos sabemos que tienen una pata en la criminalidad organizada y otra pata en el paramilitarismo. Según en el territorio que esté y los fines que tengan, pues presentan un repertorio o presentan el otro, pero en última son los mismos jefes, son la misma estructura, es central. Y ahí entonces lo que estamos viendo es que estructuras del Valle de Aburrá están confrontando a las AGC también en este territorio. Este territorio provee la droga para consumo interno. O sea, en la región de páramos y parte de bosques, pero sobre todo entre Sonsón, Nariño, Argelia, Cocorná, San Francisco, San Luis, tenemos cultivos. Y esos cultivos son procesados en cristalizaderos pequeños, que no son de grandes toneladas, que tendrán máximo 100 kilos por semana. No creo que lleguen a 150 kilos. Pero es precisamente eso, son laboratorios pequeños para surtir el mercado interno, no para mandar grandes cargamentos. Entonces, su función es estar produciendo permanentemente, mantener las plazas de vicio, digamos que el Magdalena Medio, del Oriente, del Valle de Aburrá, parte del Valle de Aburrá, sobre todo la parte norte, sobre todo de Bello, Copacabana, Barbosa, el norte de Medellín, que digamos que son las plazas que más asociadas a las estructuras de Bello, que son Mesa, Pacheli, un poco chatas, aunque los chatas están más para el lado nordeste, ¿cierto? En el límite entre el nordeste y el oriente, pero ellos tienen intereses de esos laboratorios cristalizaderos, como te digo, para surtir los mercados internos de esta subregión. Entonces, tienen esa pata de criminalidad, pero por el otro lado, como te digo, tienen la otra pata paramilitar, donde realmente sí creemos que viene un proceso claro de reorganización del bloque Magdalena Medio y al interior de las AGC. Creo que pues entre el Clan Oriente o Clan Izaza, como lo denominaron en algún momento, ya tal vez la estructura, digamos que, entre comillas, desaparece, o mejor dicho, se subsume dentro de una más grande que es las AGC o Clan del Golfo, como te digo, fortaleciendo su presencia militar, criminal, incluso política, porque es claro que ellos también tienen intenciones de conversar con el gobierno nacional. Ya vemos que hay unos primeros acuerdos en Qatar, entonces eso tiene muchas implicaciones, porque usted sabe que nadie va a negociar en su momento débil, ¿cierto? La gente se sienta a negociar y muestra los dientes, el territorio que controla, los hombres que tiene, y obviamente el Oriente ya hace parte de ese inventario de las agencias. Y ahora, Carlos, teniendo presente todo este panorama y como las subregiones que presentan por lo menos hoy niveles más altos de conflictividad, ¿qué desafío nos plantea a nosotros las organizaciones defensoras de derechos humanos o que trabajamos por la participación ciudadana este contexto nuevamente donde los actores armados vienen en ascenso y control territorial? Pues Joan, lo más complejo para mí es que
Definitivamente estamos en unas épocas donde la inseguridad, la vulneración a los derechos humanos, el fortalecimiento de actores armados ilegales viene siendo cada vez mayor. Y entonces, ¿cuáles son los retos? Pues cómo construimos redes de cuidado, protección y autoprotección entre las personas que estamos dedicadas a este tema de los derechos humanos, a este tema del desarrollo social y comunitario. Es fundamental que los activistas sociales y las activistas sociales podamos realmente tomarnos estos riesgos en serio y poder construir protocolos de actuación frente a estas circunstancias. Yo sí tengo una hipótesis, y es que si toda la comunidad protege a sus líderes, y es más, a cualquier integrante de la comunidad, nadie se va a meter contra la comunidad. Y por protección no estoy hablando de justicias por mano propia, ¿cierto? Por protección estoy hablando de cómo constituir redes realmente de autocuidado. Nosotros 5 ONGs del territorio que tenemos presencia en varias subregiones, entre las 5, varias subregiones de Antioquia. Ahí están pues ustedes con Ciudadanía, la Corporación Vamos Mujer, Mujeres que Crean, la Corporación Jurídica Libertad, nosotros como IPC, asumimos ese reto y estamos construyendo, digamos que, matrices de análisis de riesgo conjunta y en consecuencia estamos construyendo protocolos de protección y autoprotección conjuntos con un enfoque muy estricto en género, ¿cierto? Y en protección también de los derechos de las mujeres, que también van a tener unos riesgos particulares cuando están yendo a los territorios y exponiéndose a estos actores armados. Entonces, venimos haciendo este tema y me parece que es un asunto importante, porque como les digo, nos estamos tomando en serio el nivel de riesgo en el que estamos. Y bueno, no basta solo con protegernos nosotros. Lo que queremos es que también las comunidades con las cuales trabajamos e interlocutamos puedan también acceder a estrategias de autoprotección y autocuidado, ¿cierto? Nosotros lo que venimos diciendo es, si logramos construir esa red que empieza por nosotros mismos con el autocuidado, que se fortalece con la familia y que después, integrando los procesos sociales y comunitarios en redes de protección y autocuidado, lo logramos. No son los carros blindados de la UNP, no son los chalecos ni los botones de pánico, eso no es lo que nos va a traer protección y seguridad. Y lo segundo es que vamos a elaborar informes de derechos humanos en las subregiones para visibilizar estos temas frente a las autoridades sin que comprometan el riesgo a las personas que realmente están en la vida cotidiana conviviendo con estos personajes y están expuestas a un riesgo cotidiano y permanente. Entonces, por eso queremos nosotros también visibilizar la situación y ofrecernos realmente a las comunidades para que ellos no sean revictimizados y que nosotros podamos ser una voz para denunciar la situación de derechos humanos que tienen en el momento. Y en el marco de esta situación, sí podemos mencionar también la situación de los líderes sociales, porque una de las situaciones más complicadas de la violencia que se ejerce en los territorios es que pone a los líderes sociales en el ojo de los actores armados. Sí, eso es claro, eso es un drama muy fuerte, Joan. Desde la firma del acuerdo de paz, nosotros supuestamente conformamos una estructura para proteger a los líderes sociales, un bloque especial de la policía, una fiscalía especial para procesar y que estos crímenes no queden en la impunidad. Pero lamentablemente esas medidas del acuerdo no han funcionado. Una política para el desmantelamiento de estas estructuras que son las que más lo ponen en riesgo y no ha funcionado. Digamos que este gobierno ha logrado disminuir algunos porcentajes por año, tímidamente, pero la verdad es poco. Bueno, a la fecha, ahora octubre, tenemos casi 150 líderes asesinados en todo el país. En Antioquia no tengo el dato aquí preciso, pero son más de 10 los que han sido asesinados en el presente año. ¿Y por qué los matan a ellos? Hay un asunto muy particular, Johan, y es que los líderes o defensoras que más han asesinado son personas que están ligadas al territorio. Líderes de acción comunal, líderes de cabildos indígenas, de consejos comunitarios, o sea, en territorios donde el Estado no tiene un control realmente del territorio, ¿quiénes son los que intentan ordenarlo y defenderlo? Estas organizaciones sociales. Y el territorio es el tema de disputa de los grupos armados.
Entonces, no solamente el territorio ven como enemigo al otro armado que le compite ese territorio, sino también a las figuras sociales y políticas que intentan cierto grado de defensa o de ordenamiento del mismo. Y los líderes ambientales, por ejemplo, los que se oponen a los grandes proyectos, también. Entonces, hay una matriz y es que de todos, porque también tenemos que decir que hay mujeres, que hay indígenas, ¿cierto? Población LGBTQ más, que se han disparado las cifras este año, una cosa de unas violencias absurdas, ¿cierto? Como el caso que vimos en Bello también este año tan impactante de Sara, ¿cierto? Entonces ha habido no podemos desconocer que en diferentes sectores se ha disparado una violencia social, pero el rango de líderes, lideresas, defensores más alto es el que está ligado a la defensa del territorio particularmente o al ordenamiento del mismo. Y por último, Carlos, para ir cerrando, ¿cuál puede ser el lugar de la ciudadanía, de la sociedad organizada, de las organizaciones de la sociedad civil, de cara a este escenario, también con un foco en la construcción de paz? Sí, ese yo creo que es el reto más importante, Johan. O sea, cómo hacemos transformaciones culturales en los territorios, no solo políticas, sociales, económicas. Le hemos intentado mucho a esas tres variables, ¿cierto? Ha habido programas económicos, los PEDED, los PENIS, ha habido pues unos programas sociales, el apoyo con la cooperación, que han buscado el fortalecimiento de redes, el trabajo de mujeres, muy importante, pero nosotros lamentablemente tengo que decirlo, hay una cierta legitimación de la violencia como forma de resolver conflictos y como forma de ascenso social. Y eso es un problema cultural. Si esta sociedad, con la próxima generación de niños, con la que estamos educando en este momento, no le logramos sacar ese chip, volvemos a otra generación donde la violencia es una forma válida de conseguir plata y resolver conflictos. El primer cambio es cultural y yo lo que recomendaría, las organizaciones artísticas, culturales, comunitarias, populares, las economías transformadoras. Nuestro reto es cómo en un territorio donde no llega la inversión del Estado, donde no llega la inversión del sector privado, sino lo único que tenemos es unas rentas ilegales que están poniendo a circular el dinero por parte de actores armados. ¿Cómo hacemos para transformar esas rentas criminales, entre comillas, en economías transformadoras que empoderen comunidad? Ese es nuestro reto. Y yo creo que hay propuestas muy interesantes, como les digo, los grupos artísticos y culturales que tienen que llevar la vanguardia. Tenemos que generar formas de economía solidaria, de ahorro solidario, de microcrédito solidario. O sea, la economía social y solidaria tiene que ser para nosotros un elemento relevante en la transformación de los territorios. Y sobre todo, sabemos que la matriz del conflicto armado tiene una incidencia muy fuerte, el tema de tierras. Es necesario profundizar o hacer una reforma agraria. Colombia es el único país en América Latina que no ha hecho reforma agraria. Los costos de la tierra son de los más altos en todo el continente. Excluye al campesinado, que es el productivo de la tierra, de su propiedad. Entonces, ahí hay un segundo reto, claro, ¿cierto? Además de transformación cultural, tierra para la gente, no para las multinacionales, no para la minería. Eso hay que reconvertir necesariamente el patrón de acumulación, no solo económica, sino de la tierra. La tierra es para el que la trabaja. Y en eso yo creo que tenemos que ser muy fuertes. Y ahí todas esas expresiones muy bonitas, como los campesinos de Palo Cabildo y las redes que venimos construyendo. Digamos, el IPC apoya una red Sembrando Paz en el Urabá, que son 42 organizaciones, otra en el Bajo Cauca, que es la Red Pluriétnica pues, del Territorio de los Derechos Humanos, que tiene una matriz de defensa del derecho humano, de construir la paz, pero que no olvida la generación de ingresos decentes para sus asociados, para las comunidades y organizaciones de las cuales hace parte la red. Entonces, yo creo que hay unas experiencias muy valiosas que hay que seguir fortaleciendo. El tema de reconocer la naturaleza como sujeto de derechos y que eso simplemente no sean unas sentencias bonitas para enmarcar, sino que sean formas nuevas de ordenar el territorio a partir de tener como eje central el agua y la vida, ¿cierto? Y no la explotación irracional de lo que llaman los recursos. No, ya no son recursos, ya son entes con derechos y esperamos que las empresas, la inversión privada y el Estado adecúen sus enfoques
adecúen sus líneas de intervención y sobre todo la financiación de proyectos que se adecúen a sus postulados. Esos sí son bienvenidos para generar desarrollo, pero los que vienen a hacer el hueco a la tierra y despejar el hueco ahí llenos de lixiviados, de contaminante, se van y no queda inversión pública, no queda desarrollo social, no queda un mejoramiento en la capacidad, en el capital humano. Esa inversión no nos sirve. Nos sirve es la inversión que permita todo lo contrario a eso. Muchas gracias, Carlos, por estas claves para avanzar también en la construcción de paz y abrirnos este panorama de los derechos humanos en Antioquia, que es complejo, pero tenemos que seguir empujando la esperanza en el territorio, tenemos que seguir acompañando líderes sociales, articulándonos entre las organizaciones sociales. Gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión y muchas gracias a Carlos por estar acá presente. No, a ti, Johan, muchas gracias por la invitación. Conciudadanía, que es nuestra organización hermana y con la que esperamos, y como dices tú, tejer para fortalecer la defensa de los derechos humanos y sobre todo redes de protección y autocuidado, que en estos tiempos aciagos de violencia y de conflicto son muy necesarias. Muchas gracias a todos y a todas. Esta es una realización de la Corporación Conciudadanía con el apoyo financiero de Pan para el Mundo.